Homo sapiens nos llaman. Es decir, el hombre inteligente, el hombre que razona, reflexiona y ha alcanzado un alto nivel de conciencia moral. Nos llaman también hijos de Dios, porque Dios y lo religioso está metido como un tatuaje, ¿no es cierto?, en la evolución de la conciencia humana. Y no obstante, por paréntesis, por períodos, por excepciones, seguimos actuando de una forma animalesca, brutesca y salvaje. Uno de los testimonios de esta conducta endemoniada y diabólica, déjenme llamarla así, fue en el siglo XX, el nazismo, 33-45. El holocausto monstruoso, que solo de recordarlo causa una suerte de repulsión y por supuesto miedo y susto. ¿Por qué es importante, queridos hermanos, amigos, amigas que me escuchan, tenerlo presente y no olvidarlo nunca? No se trata solamente de una reciprocidad y un compromiso con el gran pueblo judío, no. Es con la raza humana, porque estos rebrotes con distinta careta y antifaz están volviendo a rebrotar en el mundo de diversa manera. Estamos a portas, en la víspera de volver a comportarnos de una forma brutal. Con este antecedente, déjenme contarles, vuelvo a tener y me honra la presencia de Sarah Reutemann, que tiene 5 años ya de preparar un festival de cine en el 8+, cuyo título es La fractura del siglo. La fractura del siglo. Sara, querida Sara, te doy una cordial bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Para mí siempre es un gusto conversar contigo. Siempre. Esta es una casa abierta para ti. Gracias. Tú sabes lo que soy, tú sabes lo que siento, sé. ¿no es cierto? Entonces esto es cosa mía. Sí. Pero bueno, yo quiero preguntarte algo que de alguna manera lo acabo de expresar. El mundo actual, el planeta, está sufriendo la amenaza otra vez de los nacionalismos, de los exclusivismos, de las exclusiones, de la violencia por ideas que se nos están transformando en fanatismos y en dogmatismos. ¿Te preocupa, te angustia eso a ti también? Claro que sí. Me angustia personalmente, pero me angustia también porque yo vivo en una sociedad. Yo no vivo ahí en la montaña solita debajo de un árbol, ¿no? Sino que me preocupa por las nuevas generaciones, porque si somos seres pensantes y conscientes, nosotros tenemos nuestra casa, que son las 4 paredes, pero nuestra casa es este planeta, ¿cierto? Con todo lo que eso... El gran hogar es el gran hogar es el mundo. Entonces, claro que me preocupa. Me preocupa porque últimamente estamos viendo estos brotes en lugares que no sé por qué pensamos que ahí no debería pasar, pero está pasando. La supremacía blanca en Estados Unidos es terrible lo que está pasando hoy en día y está alimentada, ya sabemos cómo, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa que estamos en un retroceso como humanidad, lo que significa la humanidad, ¿no? Porque primero no han parado los holocaustos. Nos olvidamos. Los holocaustos siguen vigentes y como creciendo en el mundo, ¿sí? En diferentes continentes, desde la China hasta el otro lado del mundo, da toda la vuelta al mundo, ¿no? Entonces sí es una preocupación. Yo creo que lamentablemente tenemos muchos antecedentes hoy en día que fueron idénticos a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Pero verás, y es a lo largo de la historia. De la historia. Pero se supone que la historia mal vivida es para superarla, para no volverla a cometer. Sí, sí. Y siempre decimos que la memoria es frágil, pero la memoria es el archivo de la historia, considero yo, ¿sí? Sin memoria no hay historia. Entonces alguien dice, por ejemplo, pero ya se ha hablado tanto del Holocausto y se ha hablado tanto de la Segunda Guerra Mundial, ya estamos cansados de eso, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos la capacidad de tener vigente ese archivo, que es la memoria, ese archivo de la historia, ¿cómo nos vamos a comportar hoy en día? ¿Cuáles son nuestros referentes? El tema, Sara, como tú bien lo planteas,
es que estamos cansados ya mucho, ya el holocausto, sí, pobrecitos los judíos, sí, ya basta. ¿Saben qué? Con careta y disfraz, con otros logos, con otros significados, la humanidad está amenazada por otros nuevos holocaustos. Déjame contarte algo. Estoy en contacto más o menos permanente y estrecho con Suecia, con Estocolmo, porque mi primera hija, ingeniera mecánica, allá trabaja, allá vive, allá se casó, allá se hizo sueca. Los países escandinavos son un ejemplo de democracia, de tolerancia. Tú sabes eso, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, sobre todo Suecia. Mi hija está asustada. Claro. ¿Sabes por qué está asustada? Porque con la eclosión, con esa apertura democrática de los suecos, a una nueva égira de islámicos que ahora han violentado a Suecia, no respetan la propiedad, escandalizan, exigen derechos para ellos, ¿no es cierto?, bajo el título de refugiados. Y lo preocupante en Suecia es el rebrote de un partido neonazi. Sí, esa es la amenaza. Consciente. Estoy muy consciente de ello, estoy muy consciente. Lamentablemente Suecia sí tiene su historia. ¿Sí? Ahora vamos a tratar este libro de Cuando cae la niebla, ahora que cae la niebla, y ahí hay todo un desglose, ¿no?, de lo que pasó con el gobierno de Suecia en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ellos se consideraban neutros, ¿cierto? Neutrales, pero no fue así, no fue así. Yo creo que Suecia, con todo su avance democrático, tiene un lado muy oscuro. Y tiene una deuda con la raza humana. Tiene una deuda porque tuvo un doble discurso y yo he estado en algunos países de Escandinavia y es fantástico porque realmente tú ves que son países hechos por los ciudadanos, para los ciudadanos, ¿sí? Pero sí, y esos rebrotes están en toda Europa. Pero te voy a contar algo, mira, cuéntame. Te voy a contar, y me manda un mensaje una amiga mía de Chile cuando empezó todo esto. ¿Qué le pasó a ella y al esposo? Iban en la carretera en el auto, ahora en esta época convulsionada, y dime tú qué te hace acuerdo a eso. Le paran el auto y le hacen bajar y le hacen bailar. Si no bailan, no pasan. ¿Qué te hace acuerdo de eso? Es una humillación. Es una humillación que usaron los alemanes contra los ridiculizar judíos, al ser humano para estigmatizarlo. Sí, totalmente. Entonces, a eso estamos llegando. Eso es grave. Eso es grave. Entonces, yo creo que hay que entender que sí, somos un festival de cine, queremos atraer el cine, como hemos conversado algunas veces, tiene esa capacidad de representación, es democrático, es mucho más democrático a veces que un libro, ¿sí? Es mucho más democrático. Porque impacta directamente. Impacta directamente. Pero más allá de ser un festival, nosotros estamos trabajando en algo que a veces si lo vemos de otro ángulo, de otra perspectiva, sería la democracia social, ¿dónde está? Estamos tratando ese tema, y también la justicia social, porque todo está relacionado, porque nosotros vivimos en un mundo que es un mundo, es uno, nosotros a veces interconectado y no lo podemos desmembrar, todo tiene una consecuencia, todo tiene un efecto dominó, ¿cierto? Todo tiene un efecto dominó. Entonces, somos seres holísticos y el mundo es holístico, es uno, ¿entiendes? Y nos están pasando cosas y estamos repitiendo, y yo creo que este festival en particular sí llama a la reflexión. Llama a la reflexión porque no solamente quiere contarte la historia, que también las nuevas generaciones tienen el derecho de conocerla, porque el tiempo pasa y no necesariamente la gente joven conoce de lo que ha pasado hace 70, 80 años. La gente joven, envidiable por su nivel intelectual, inteligente, su tecnología, piensa, y esto es un error, se los dice, jóvenes queridos, uno como yo, un viejo, piensa que el futuro va a ser distinto. No, el futuro puede ser exactamente igual o peor si no tomamos conciencia de lo que dijo Sara, la memoria y la historia.
para no repetirla. Sara, vamos a hacer un alto este momento y regresamos ya muy concretamente para que nos hables del festival. Okay. No se vayan. Comienzo esta segunda parte con Sara Reutemann señalando algo que por tan conocido, por tan sufrido, por tan solidarizado, el Holocausto en la época nazi, fue tan desgarrador, fue tan brutalmente doloroso, enormemente inhumano, ¿no es cierto?, que vale la pena no perderlo de vista, pero no lo asuman, no lo interpreten como una solidaridad con Israel, con los judíos únicamente, no. Esta es una advertencia y una solidaridad con el nivel de conciencia moral de la humanidad. Esta es la verdad. Y vamos a entrar en materia. Sara, te ruego por favor hablarnos ya del festival. Ya. Me gustaría referirme un momentito a lo que tú dijiste. Yo siempre considero, y muchos consideran, que el Holocausto no fue solamente judío. Ojo. ¿Fueron gitanos? Claro. ¿Fueron opositores? Opositores, minusválidos, artistas. ¿Fueron alemanes que no eran nazis? Que no eran del partido. Entonces, cuando se habla del Holocausto también hay que entenderlo en su pluralidad, lamentablemente. No es solamente una cuestión judía. El Holocausto no es solamente una cuestión judía. Todo, porque era claro, como todo partido fascista, fascista de derecha o fascista de izquierda, si no piensas como yo te ordeno que pienses, si no actúas de acuerdo a las normas que yo te impongo, tú eres un traidor a la patria. Claro, y eres un candidato, ¿no es cierto?, a dejar de existir. Sí, eres mi enemigo. Mi enemigo. Eres mi enemigo. Eso pasó aquí también, por si acaso. Lo acabamos de pasar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablando del festival, como te había comentado anteriormente, estamos cumpliendo 5 años, sí. Es nuestra 5ª edición. Cuando yo empecé, nadie pensó que iba a durar tanto de esta iniciativa, y la verdad es que ya podríamos decir que se ha posicionado dentro de los festivales que se realizan en el Ecuador, y es un festival único, como te decía anteriormente, ¿no? Tiene sus características. Este año, más allá de las películas, que yo no sé cuál les recomendaría, yo les recomendaría comprarse un pasaporte e ir a todas. Primera pregunta que te interrumpo, Sarita, es obvio, ¿no? El festival del año anterior al que yo asistí, y en virtud del cual hice algunas entrevistas también, tuvo un grupo de películas, todas impactantes. Ninguna de ellas se repite, ¿no? Son otras. No, siempre, cada año son nuevas películas. Nosotros tenemos un tema que queremos tocar, ¿sí? Tenemos películas que sí hablan de la memoria, hablan directamente de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, pero tenemos también otros temas que nosotros, a raíz del tema principal, nosotros tratamos y también traemos películas contemporáneas de otros países, de Latinoamérica, Asia, Europa, ¿no? Entonces, eso hay que entender. El año pasado el tema fue los éxodos. Entonces hablamos con la película de Weiwei, Marea Humana, toda la migración desde norte de África a Europa. Es un tipo de invasión también. Hablamos de Venezuela, hablamos de flujos migratorios, ¿no? Y ¿cuáles son las causas de esos flujos migratorios, cierto? Sara Reutemann, no sé si ustedes advierten, yo estoy seguro que sí. El mundo, el planeta entero, con excepción de Rusia, con excepción de China, el planeta entero está asistiendo a un movimiento humano de masas demográficas inmedibles. Claro. Porque son islámicos que se desplazan a Europa y hacia Occidente, son norteafricanos, ¿no es cierto?, sin trabajo y sin esperanza, que quieren ir a Europa, son hispanoamericanos buscando un mejor nivel de vida en el hemisferio norte. Hay un flujo, es como si fuéramos astronautas y nos eleváramos para ver este planeta, viéramos un hormigueo humano desplazándose. Claro, lo que Weiwei le llamó la marea humana, ¿sí?
Entonces, este año nuestro tema es el encierro, desde el Gulag, el campo de concentración, la cárcel, y es un tema, siempre el tema es metafórico, no es solamente explícito, ¿no? El encierro tanto psicológico, podríamos ver la limitación de la prensa, ¿no? Como un encierro, ¿sí? Como que obligan a un pueblo a estar encerrado. Es un aislamiento. Es un aislamiento. Entonces, a propósito de eso, tenemos este año, nos visita una cineasta, artista de Guayaquil, que ella trabaja, Priscila, ay, me olvidé el apellido, ya les voy a decir, trabaja con mujeres de la cárcel, ¿sí? ¿Mujeres de la cárcel? De la cárcel. Sí, privadas de libertad. Y ella trabaja sobre el tema de videos, como que ellas puedan contar sus historias haciendo ellas sus películas, sus videos. Vamos a hablar con Oscar Vela, que escribió Ahora que cae la niebla, que es un libro que se publicó el año pasado, y vamos a tener una conversación con Alex Schlenker y Oscar Vela. Vamos a tener también un Kino Jams con Tito Molina, que va a ser alrededor de la fractura. El tema es la fractura del siglo, pero es interesante porque el Kino Jam a través de videos trata un tema desde diferentes ópticas, desde la arquitectura, el arte, la música, el videoclip, la vanguardia del video. Entonces es algo bien interesante porque este festival no se trata de guerra, ¿entiendes? Esto es algo mucho más profundo, es mucho más... Y su profundidad es una epopeya, una elegía a la paz y a la fraternidad. Totalmente. El festival, ni el del año pasado, ni este, es guerra. No, ninguno. Entonces a veces la gente podría confundir que estamos hablando de la fractura del siglo como hablando solamente de cine de guerra. No hay nada más erróneo que eso. No hablamos de la guerra per se, hablamos de la consecuencia de esos actos sobre nuestras sociedades. ¿Por qué y cómo se fracturó nuestra humanidad, ¿no? Antes y después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué está pasando hoy en día? Ese es un tema muy importante. Este año tenemos 2 películas del documentalista Patricio Guzmán, el chileno. ¿Cómo no? Y tenemos 2 películas, pero maravillosas. Y alguien puede decir, pero ¿cómo se conecta esto con el tema que estamos tratando? Por supuesto, el botón de nácar se encuentra en un botón, ¿sí? Que antes se hacían los botones de concha, ¿cierto? De nácar, y se encuentra un botón en el desierto y se empieza a buscar, porque tú sabes que en Chile todavía hay familiares que buscan los huesos, los restos de sus desaparecidos. De sus desaparecidos de la época y también hablan de Pinochet. De los ancestros. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hubo un holocausto de todos los indígenas que hubo. Los araucanos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, todo está relacionado. Este año también consideramos, seguimos con nuestro proyecto en el Colegio Einstein. Siempre proyectamos una película y hay un masterclass. Entonces se conversa con los estudiantes sobre tanto la película y tanto sobre el cine, su capacidad de representación. Nos encantaría, y este es un llamado de verdad a todos los que manejan escuelas secundarias, nosotros queremos ampliar nuestro campo de acción, queremos llevar el cine a los colegios. No tenemos que llevar todo el festival, escogemos generalmente una película, una buena película, y tenemos una gran conversación después de la película. Con estudiantes. Con estudiantes y con alguien del mundo del cine. Este año arrancamos con una película, un corto que ganó el Oscar el año pasado, que se llama Skin. Es sobre piel, sobre la supremacía blanca en Estados Unidos. Eso es brutal, pero brutal, que no hay palabra, o sea, brutal le queda corto. Y luego de ese corto vamos a presentar esta película trágica, cómica, que se llama El Capitán.
Bueno, tenemos una agenda de verdad... El capitán de jefe, ¿no? El capitán, sí, sí. Es trágica, cómica. Tenemos una agenda realmente increíble. Este año hacemos una retrospectiva de Arthur Brauman, gran productor de cine, polaco, que sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente se va a vivir después de la guerra a Berlín. A Berlín. A Berlín. Hay mucha gente, hay muchos judíos, yo los admiro, me quito el sombrero, judíos perdonadores y fraternos, queremos darnos... Y hay alemanes también que han adquirido una conciencia de responsabilidad. Yo creo ¿no? que Alemania trabajó muy duro y sigue trabajando en eso, en reivindicarse, porque sí todavía llevan ese un gran estigma, peso. Sí, ese sí, estigma. es un Yo estigma. quiero decir algo rápidamente, ¿no? Tengo una veneración por el canciller demócrata cristiano Konrad Adenauer, ¿no es cierto?, alemán, que dijo, cuando encuentren por la calle un nazi que les hable de este tema, les autorizo y les pido, rómpanle la cara de un puñete. Konrad Adenauer. Bueno, la verdad yo creo que por eso lo que había dicho al principio, la memoria es un gran archivo de la historia y no podemos olvidarnos de la memoria, no podemos no recordar y no podemos tener una memoria frágil. Eso repercute en nuestro día a día, en nuestra vida, todos los días, de toda esta humanidad. No solamente yo, porque soy judía o no tiene nada que ver. Porque la fractura del siglo en la versión 2020, créanmelo, y esto digo para terminar, Sara, es cuidemos el futuro, cuidemos a nuestra descendencia, nietos, bisnietos, ya no estaremos aquí. Cuidemos la historia de la conciencia humana mañana. Eso es esto. Y para cuidarlo hay que tener bien presente todo lo anterior, que no debemos repetir. Sara, estoy muy grato de haberte recibido. Esta es tu casa. Gracias, te agradezco mucho y sí me gustaría, podría decir algo para finalizar, desde luego, que nosotros somos parte de esta tercera parte de la retrospectiva de Trude Soika, una sobreviviente del Holocausto, estudiante de la Escuela de Arte de la Bauhaus, que llegó aquí como refugiada. De origen checo. De origen checo, y su casa donde vivió pasó a ser una casa museo que está en la Floresta. Queremos que la visiten, tenemos una exposición. Estuvo restaurándose, te cuento, ¿no? Sí, Ya deben haber terminado. Sí. A su nieta, a la Gaby Steiner, la entrevisté aquí, una linda, muy dulce chica, ¿no? Si la ves por allí, salúdale, dile que se venga. Gaby y Anita, su mamá, se han encargado de mantener la memoria de Trude, de la abuela y de la mamá. Y vamos a tener también un recorrido de la casa. Es un recorrido, hay que anotarse, hay información en internet en el 8:30 porque vamos a ir conociendo esa casa y sus escondites. Porque los lugares escondidos que hay en esa casa. Sus rinconcitos. Sí, pero hay también rincones escondidos que de alguna manera Trude, con el trauma de la Segunda Guerra Mundial que llegó, ella generó un lugar seguro dentro de la casa por si algo pasa. Un lugar protectivo. Sí, en la inauguración de la exposición de las pinturas de Trude Soika, yo estuve, hice el discurso de orden y ahí me di cuenta que su pintura en general tenía muchas desgarraduras. Oh, totalmente, totalmente. Bien. Entonces vamos a tener la exposición y también este recorrido que va a terminar en la biblioteca con una conversación con Gaby, luego de haber hecho la exposición en Terezín, en Checoslovaquia. Bienvenida siempre. Gracias. Sara Reutemann. Gracias, muchas gracias, Marcelo. A ustedes 1.000.000 de gracias, de todo corazón. Gracias.